gracias por estar aquí, bienvenidas y bienvenidos. Agradecerle al amigo Juan Zamora Maldonado, siempre me gusta decir los dos apellidos. Una porque en el caso de él son apellidos sonoros, y no porque normalmente todos nos presentamos con el primer apellido y todos tenemos madre, no nos nombramos casi nunca. Bueno, Juan presentó hace ya algunas semanas este libro, La Tadería Tradicional de Lugarejo, en Artenara, Gran Canaria. Un libro publicado por la FEDAC, por la Fundación para el Estudio y Desarrollo de la Artesanía Canaria, del Cabildo de Gran Canaria. Y bueno, pues es un trabajo que es importantísimo porque en estos 20 años Juan entrevistado a muchísima gente que ya hoy no está con nosotras y con nosotros, y que bueno, que gracias a eso, pues esos testimonios no se perdieron. Meterle un par de cositas de Juan Zamora. Aluquense de nacimiento, pero vive en Firga, por los que somos de Firga, tenemos que decirlo. Firgense de adopción. Es investigador, ha asistido en calidad de oyente y ponente a multitud de eventos científicos, congresos, simposios, coloquios. Y también ha participado como alumno en multitud de cursos específicos sobre cerámica, arqueología y otros métodos de investigación. Es también estudiante de historia del Centro Asociado de la UNED de Las Palmas. Es el eterno estudiante, ¿verdad? Sí. Pero bueno, compaginar pues la vida de una persona adulta, el trabajo, la familia y estudiar, pues tiene estas dificultades que tiene. Lo más importante es que sigue con ese interés, ¿no? Eso es lo más importante. Yo no les quería contar mucho más. Tiene multitud de publicaciones, ya hay algunas que le tengo especial cariño. Una que hizo con el amigo Antonio Jiménez sobre las anguilas, que bueno, es algo que tenemos prácticamente olvidado, o poquita gente recuerda la presencia de las anguilas en nuestro barranco, pero que sí que creo que es un tema importante porque es una muestra de esta biodiversidad que se nos va escapando entre las manos poco a poco. Y después tiene pues también otros aspectos. Yo sé que un trabajo sobre también el tema de la alfarería en Tunte, o sea, multitud de trabajos importantes. Y aquí en Firga especialmente le tenemos cariño pues a las investigaciones en las que ha participado sobre Firgas, con el hilo de Firgas y otros elementos importantes que esperamos en las próximas publicaciones, que en las que ya están por ahí trabajando, pues que hay alguna cosita de Firgas en breve, que nosotros siempre en los pueblos pequeños que salen menos cosas, pues siempre nos gusta ver publicaciones. Bueno, yo no me enredo más, les dejo con Juan. Y ahí tienen, por cortesía de Juan, un ejemplar del libro también para que se lleve cada uno. Gracias. Gracias, Mario. Buenas tardes. Primero agradecer la presencia de ustedes hoy aquí, en esta tarde un día como hoy. Y simplemente comentar que este libro ha sido posible gracias a la participación de diferentes personas, amigos e instituciones, porque la FEDAC fue la que apostó desde un principio creyó en este proyecto y lo financió para su publicación. La alfarería tradicional de Lugarejo es un trabajo que, como comentaba Mario, tuvo dificultades a lo largo del tiempo porque se desarrolló durante 20 años. La verdad que compaginado con otros trabajos, pero que fue una compilación bastante complicada en el sentido que los informantes estaban distribuidos por distintos sectores de la isla de Gran Canaria y había que acudir, y era gente de mayores de edad. Bueno, las entrevistas se grababan, había que transcribirlas, toda una serie de dificultades. Como bien decía, hay toda una serie de instituciones que a lo largo de todos estos años han ido prestándonos sus datos que están en su fondo, como son los archivos parroquiales, los museos locales, el Museo Canario, la FEDAC con sus fondos que custodian. También agradecer a todos los amigos y amigas que durante todos estos años han colaborado con sus reflexiones y por qué no, aportando algunas ideas. En especial a mi amigo Antonio, que estaba aquí con nosotros, que desde un principio, desde hace muchos años, comenzamos con estos estudios etnográficos e históricos,
y que siempre ha sido más que un amigo, un hermano, y siempre le dedico una frase en la presentación de este proyecto. Este libro no es una cosa aislada, está dentro de un proyecto que junto con Antonio comenzamos hace ya bastantes años. En el 2004 publicamos el libro del Centro Rosero de Tunte, en el 2008 publicamos la historia de la alfarería de Villa Pineda y ahora este libro. Y en medio de estas publicaciones toda una serie de artículos que giran alrededor de la alfarería tradicional en Canarias. Tanto la alfarería popular tradicional como la cerámica que se hicieron a torno. Incluso hemos tocado un poco también los temas de las alfarerías que aparecen en los primeros ingenios azucareros que están aquí, que hemos sobre todo estudiado la zona de Filga, en el barranco de Azuaje. Y todo esto es, claro, todos estos estudios se hacen para la divulgación, para que la gente conozca un poco más nuestra historia, tanto la historia tradicional como la historia, porque realmente estos trabajos etnográficos hablan un poco de la historia de la gente más humilde, la gente que no deja huellas en los libros, en los textos clásicos de historia, ¿no? Este tipo de publicaciones necesita un tipo de metodología y unos objetivos trazados de antemano, ¿no? La cerámica, los primeros materiales que produce el género humano artificial, ¿no? En el caso del Centro Rosero de Tunte y de Olla de Pineda, al igual como ahora en el Lugareño, intentamos establecer toda una serie de objetivos aplicando el método histórico, ¿no? El espacio físico y demográfico, ¿no? Tunte, este Lugareño se encuentra sobre unos 900 metros sobre el nivel del mar en la zona de Tamarpiel del Tamarado, del Pinar de Tamarado. Es una zona de hábitat en cuevas y el topónimo lugareño lo analizamos y también lo estudiamos en este libro, porque la palabra lugareño indica como lugar lejos, hay diferentes variantes sobre el término lugareño, es muy interesante. También la demografía, los movimientos de población a lo largo de la historia de este barrio de Lugareño, de Artenales, como pueden ver en el diagrama que tenemos ahí, cómo la población va fluctuando hasta que empieza a descender ya de manera muy considerable en el siglo XX. Prácticamente hoy en Lugareño vive gente de mayores de edad, ya no hay niños, no existen niños, y ni siquiera gente joven, siempre gente mayor. La gente joven aparece en los fines de semana o cuando tienen algunos tiempos de vacaciones y eso demuestra cómo los paisajes van cambiando a lo largo de la historia. Nosotros vivimos en una zona concreta y esa zona hace 20 años era diferente, los medios económicos, las formas de pensar, las formas de ver el mundo y la evolución económica, ¿no? Las condiciones sociales de los Ceras, que nos dimos cuenta que eran gente muy humilde, eran trabajos muy sucios, porque trabajar con el tema de barro, tierra, los movimientos que hacían para la venta, eran trabajos considerados de muy baja estima. Ellas mismas, cuando podían cambiar de oficio, no lo pensaban dos veces y cambiaban. En el caso de Lugareño, la economía estaba basada en la loza, pero también eran carboneros y todo lo que estaba ligado al Pinar de Tamarado. Tenían pequeñas explotaciones de ganado, caprinos, ovinos, y era ida y vuelta porque Lugareño es una zona de barranco que últimamente algunos investigadores hablan de la economía de barrancos, ¿no? Eran poblaciones que estaban metidas en un barranco y el barranco los comunicaba con los pueblos de la costa, Gaete, Ganda, Guía, en el caso de Lugareño, donde podían vender sus productos, tanto leña como la loza como el carbón. Pero vivir en un sitio tan alejado en aquella época
el siglo XIX hasta mediados del siglo XX, los caminos eran muy malos, la enfermedad, que también recogemos en el libro, todo el tema relacionado con las enfermedades. Una persona se ponía enferma, había que llevarlo en parihuelas a Gaete o a Galda o a Guía. La enseñanza también nos interesó, porque un pueblo, la educación es fundamental a la hora de buscar estrategias económicas de supervivencia. Y tuvimos la gran suerte de entrevistar a Josefa Guerra, una maestra que estuvo en Lugarejo en los años de la Guerra Civil, que nos dio una visión un poco más ilustrada, entre comillas, de cómo vivía la población en esa época en Lugarejo, ¿no? El molino, hablamos un poco del aspecto del molino, porque era un sitio de reunión, un sitio donde era el bienestar, porque estamos hablando de épocas de mucha carestía alimenticia, y sobre todo en la posguerra y los años anteriores a la guerra. Los aspectos lúdicos también nos interesaron en gran medida, y porque nos hablan un poco del sentir, porque no todo era tristeza, sino se hacían sus bailes, habían poetas que componían su décima o su romance, y intentamos recoger todo ese mundo cultural que se desarrolló en Lugarejo para tener una visión, porque siempre muchas veces tendemos a tener una visión muy pesimista, pero también había una visión humana de alegría, de risas y de temas festivos, ¿no? También un dato importante fue los datos de población que pudimos obtener en un documento de la Real Sociedad de Amigos del País, que mandó a los diferentes párrocos en 1804, un documento escrito un manuscrito escrito a mano, que se conserva en los fondos del museo, que nos habla de los... esta gente lo que quería saber era el número de habitantes de cada pago de los diferentes municipios de Gran Canaria para poder establecer escuelas. Y tuvimos la suerte de localizar el de Arteaga, y vemos los porcentajes de población, la importancia que tenían los diferentes pagos. Así vemos Artenara, lo que es el pueblo Artenara, tenía un 20% del total de la población. Pero había otro lugar, como era el Barranco Hondo, que tenía un 27% de la población que habitaba, con lo cual el núcleo económico de más peso estaba en lo que es Barranco Hondo. Y es más que el 27%, porque una parte grande del Barranco Hondo que pertenece a la parroquia de Galda, con lo cual aumentaba mucho más la población. Esa es una de las características de por qué, de las causas de por qué el Lugarejo empezaron a asentarse para realizar losas, al estar cerca de poblaciones tan grandes, que había una demanda de estos productos. También vemos cosas curiosas como Tirma, como que hoy en día en Tirma no vive nadie, como en aquella época había un número considerable de personas. Y como decía antes, compilar todo el mundo y lúdico fue interesante, como lo que el cantar ese, arriba somos benditos, de pie ánima a los loceros, que con pellitas de barro se están ganando el dinero. Es un poco el resumen de la finalidad última del tema de la loza en los distintos centros loceros de Gran Canaria. O por supuesto, cuando hacemos un estudio de un centro locero, nos interesó documentar todo lo que es la obtención de las materias primas, ya sea el barro, que se obtenía en el Pinar de Madaba, en diferentes barreras, que tenían diferentes nombres, el Goro, el Chao Federico, la Fuentecilla, y un número bastante largo de nombres que pudimos compilar. La arena la obtenían en el mismo barranco, de allí de Lugarejo. El almagre, que es la tierra esta colorada, que le da color a la loza, un color rojo, que después lo unían con una lisadera y daba esos motivos tan llamativos. El agua,
El agua siempre ha sido un problema en Canarias y en esta época más. Ellos tenían el agua de dos fuentes, la fuente de la Cambuesa y la fuente de las Heras, ¿no? El pueblo, el barrio de Lugarejo, para obtención de agua está dividido en dos zonas. Unos habitantes iban a la fuente de la Cambuesa, otros habitantes a la fuente de las Heras. Un dato anecdótico es que Justo Cuba, que fue un vocero muy conocido de Lugarejo, que en la guerra civil perdió una pierna, pues él era uno de los encargados de avisar cuando la gente podía buscar agua a la fuente de las Heras. Y él se asomaba del lomo que está allí, el lomo Las Heras, que se llama, y tocaba una caracola. Entonces ya la gente sabía que podían ir a buscar el agua. Y todo un conflicto que había que girar alrededor del agua, como siempre aquí en Canarias pasamos. La leña sostenía también el Pinar de la Madonna. Ellos nunca tuvieron un problema, como si nosotros vimos en Olla Pineda, que muchas veces había que desplazarse muchos kilómetros para poder localizar leña, para poder guisar la loza. En Lugarejo nunca existió ese problema. La preparación del barro. El barro, una vez obtenido en el Pinar de la Madaba, se llevaba a las cuevas, porque ellos tenían unas cuevas, normalmente no todos los ceros tenían esas cuevas, le llamaban la cueva de la loza, donde ellos elaboraban y trabajaban la loza. Había todo un proceso, el secado, la limpieza, el pisado del barro, que aquí vemos a Carmela Lugo, que es una locera de Lugarejo, cómo pisaba con dos pies. Nosotros en Olla de Pineda lo hacían con un solo pie. En Olla de Pineda llevaba un pie calzado y el otro descalzo, y con eso iban pisando el barro, una cosa curiosa. Y a la derecha, en la foto superior derecha, vemos una pila. La pila donde se depositaba el barro para que cogiera la humedad, para luego mezclarlo con la arena, para poder después elaborar lo que son las pellas de barro. Pudimos documentar hasta 6 pilas que todavía existen en Lugarejo, olvidadas, ¿no? Ya pudimos dibujarlas, fotografiarlas, y porque están labradas, estaban en la misma cueva o en el exterior de la cueva. Porque hay que decir que una de las cosas era documentar todos los inmuebles que estuvieran relacionados con la actividad locera. Aquí vemos la cueva de la loza, de que trabajaban unas loceras que eran conocidas como las Felipas, porque el padre de ellas se llamaba Felipe Suárez, y vemos cómo eran, para hacer una idea, cómo eran esas cuevas en el exterior, ¿no? Aquí vemos una publicación, la revista Boiro fue muy importante en los años 80, porque era uno de los pocos medios de comunicación donde se empezó a tocar los temas de historia y sobre todo de etnografía. Siempre tuvo una importancia a la hora de poder acercarnos a estas tradiciones. Otra de las cosas que tuvimos que hacer era intentar localizar, aunque en Lugarejo existe una locera que se llama María León, pero es una locera que aprendió en los años 90 con un proyecto que financió el Cabildo, un proyecto LEAD, un proyecto de la Comunidad Europea, que se hizo un centro de interpretación y un museo, donde esta señora sigue practicando la loza. Pero a nosotros nos interesaba entrevistar y localizar a loceras mayores para ver cuál era su técnica de trabajo, porque hemos visto que hay diferentes técnicas de trabajo, incluso dentro de los mismos centros loceros, ¿no? Tuvimos la gran suerte de conocer a Ana Viera, una señora que hoy tiene 95 años, que le conseguimos barro y ella nos levantó las piezas, nos enseñó cómo trabajaba su madre y cómo trabajaba ella. El tema de las herramientas en el mundo de la alfarería tradicional son herramientas muy sencillas, obtenidas la mayoría de la naturaleza, que no requerían ningún gasto económico, así como el barro, como eran pedazos de aro de barriles, trozos de caña, los callados de las playas, y etc. Y en lugares curiosamente usaban las cucharas soperas, las usaban para devastar la loza, creando una huella de uso muy significativa
que podíamos, por medio de estas herramientas, si era diestro o si era la persona la zurda. El proceso de guisado en lugarejo es lo más significativo quizás de este centro losero, porque se guisaban en un horno al aire libre, en el sistema llamado de calle. Ahí vemos las calles, 1, 2, 3, 4 calles solían estar. La losa se iba colocando, que llamamos armar la losa, era colocar la losa sobre esas calles, y para luego por las calles iban metiendo pinocha y piñas de pino para luego dar fuego, ¿no? Y la parte superior se iba también forrando de pinocha y todo un proceso hasta que ellos lograban. Aquí en Lugarejo el guisado de la losa lo hacían las mismas mujeres. En los centros loseros normalmente el guisado lo hacen los hombres y que reciben el nombre de guisandero. En Olla de Pineda, en la Atalaya, incluso en Tú. Estos guisanderos recibían una compensación económica por parte de las loseras. Aquí en Lugarejo era un centro fero tan marginal que eran las mismas mujeres las que guisaban la losa y armaban los hornos, etc., ¿no? El guisado, como vemos, es complejo y no existían, si bien en Olla Pineda o en la Atalaya no existieron sino pocos hornos, porque era un tema de ahorro económico, porque en Olla Pineda el horno empezaba a funcionar y estaba 3 o 4 días sin parar. Las loseras iban llevando la losa cuando le tocaba su turno y el mismo horno iban guisando con varios, o uno o varios guisanderos. En cambio, como vemos en el mapa que pudimos documentar dónde estuvieron establecidos diferentes guisanderos en Lugarejo a lo largo de la historia que hemos podido documentar, vemos cómo estaba distribuido por casi todo el barrio de Lugarejo. La venta, como casi otros productos en Canarias, se hacía a pie. Aquí vemos una maravillosa foto de Alice Carter, que fue una botánica estadounidense que estuvo aquí en Canarias a finales del siglo XIX, que realizó esta magnífica foto en el pueblo de Agaete, donde vemos estas jóvenes llevando todos esos bernegales que vemos. Hemos podido contar hasta 13 bernegales. La forma como los llevaban es espectacular. Es una foto que tiene un valor increíble etnográfico, porque vemos, iban descalzas, como iban caminando, llevando todo ese peso en la cabeza desde Lugarejo o de Olla Pineda, porque aquí en Agaete sobre todo vendían las loseras de Olla Pineda y Lugarejo. Por las calles por donde vienen, como hemos podido localizar hoy en día esas calles en Agaete, por la forma por donde se dirigen las loseras que vemos ahí, creemos que podían ser de Lugarejo, que era el camino habitual que cogían las loseras de Lugarejo, ¿no? La mayor parte de la losa depende de los años, ¿no? Pero sobre todo en los años de más carestía se hacía por el sistema de trueque. Las loseras controlaban muchas veces los ciclos agrícolas de diferentes poblaciones e intercambiaban por productos, por papas, por trigo, por millo, y así es, ¿no? Y en el caso de Agaete, por sardinas asadas, por toda. Y aquí es importante porque el otro día estamos comentando Antonio y yo que, como vemos en las zonas existe alguna fotografía en las zonas de muelles, de puertos, ¿no? Como el caso de Agaete, porque claro, también había un vínculo con otras islas, que la gente se llevaba losa a otras islas para su uso, ¿no? Aquí vemos los diferentes sitios, hemos colocado los 3 mapas de los 3 centros loseros que estudiamos y vemos los distintos pagos donde se distribuía cada centro losero. En el caso de Lugarejo, la mayor parte de la losa se vendía a Agaete, en un sitio muy importante, Tejeda, Artenara, por supuesto, y todos los pagos que están cerca. En las épocas, como hablamos, de mucha carestía,
Los desplazamientos se hacían más largos, había que caminar más para poder vender o cambiar por otros productos. Incluso llegaron a ir caminando hasta Las Palmas de Gran Canaria, para intercambiar o para vender por dinero, para poder subsistir. También vemos cómo Teror fue un sitio muy importante para los celotes lugareños, que llegaban a estar hasta 3 o 4 días establecidos en Teror, vendiendo todos los productos. Y no se marchaban hasta que no terminaba la venta. La tipología del lugareño es similar a la del resto de los alfares de Gran Canaria, incluso de otras islas. Lo que sí cambia es la decoración externa, que como hablamos que hacían con la piedrita esa que se llamaba alisadera, que son los dibujos esos, los triángulos, todos estos dibujos rectilíneos, que la convierten en una losa muy llamativa. Porque claro, había que competir, y la forma de competir unas loseras con otras era hacer la losa más bonita y más ligera, porque una de las características de la losa de lugareño es que era muy ligera, con lo cual pesaba menos y podían cargar más losa para llevarla a otros lugares para su venta, ¿no? Aquí vemos toda una serie de tipologías de losas, tanto jarras, también lugareño. Tenemos que también resaltar que lugareño está en medio de una zona ganadera, ¿no? Donde de mucha producción de queso. Y en la foto derecha que vemos arriba, unas piezas oscuras en la parte baja, son jarras de cuajar. Ahí se cuajaba la leche para luego elaborar el queso. Esas jarras, algunas llegaban a tener hasta una capacidad de hasta 40 litros de leche. Y para poder moverlas, las encestaban en una especie de cesto de vegetales para poder moverlas de un lado a otro. Luego se tapaban con un paño, por eso tiene esa forma los labios de las piezas, para que cuajara, mantuviera el color y cuajara bien. También vemos estas jarras de cuajar tenían un proceso luego de limpieza, porque si no se limpiaban bien, la próxima vez que las usaban, el queso se contaminaba y se estropeaba. Con agua hirviendo, pues las limpiaban en el interior de la pieza. Eran piezas que daban mucho trabajo, porque había que alisarlas muy bien, tanto el interior como el exterior, y eran de gran capacidad. ¿Qué pasa? Que normalmente se hacían por encargo. Los ganaderos se las encargaban y ellas las hacían y las llevaban. También vemos en la parte de abajo un dibujo de todas las variantes, la mayor parte de variantes que existieron en lugareño de los tipos de asa, de 3 picos, de asa de cinta, etc. El inicio y la actividad de lugareño fue curioso, porque una de las cosas que hicimos fue documentar el máximo número de loseras que trabajaron en lugareño en los años 40, los años 30 y en los años 20 del siglo pasado. Y para poder establecer una hipótesis, porque ya en otros centros doceros tuvimos la suerte en los archivos parroquiales de dar con el origen de las loseras, así como un padrón de población que para nosotros fue importante de 1834, donde ya nos hablaban de nombres de loseras o alfareras que desarrollaron esta actividad tanto en Mella Pineda como en Tunte, como en otros sitios. Y ahí intentamos hacer lo mismo en Lugarejo, pero Lugarejo es un centro tan marginal que dejó tan poca huella. De ello la bibliografía era muy pobre, y así como los documentos existentes. Incluso hasta la fotografía, el otro día, gracias a Antonio y el archivero de guía, pudimos localizar una foto que es la más antigua que existe de una alfarera trabajando en Lugarejo, es del año 1938. El problema de establecer el origen fue, empezamos a hacer un árbol genealógico de cada grupo de alfareros, por lo cual nos dio bastante lata, porque los nombres, bueno, una serie de problemas técnicos, ¿no? Y pudimos ir caminando. Y una cosa que nos dimos cuenta
fue que las poblaciones muchas veces no son tan estables como uno piensa, sino existe movilidad poblacional. Y de hecho, el caso de Lugarejo concretamente, Agaete, mucha gente que vivía en Lugarejo procedía de Agaete, que no tiene una tradición losera. En cambio, hubo una familia, que se llama los Suárez, que sí procedían de la zona de alrededor. Hay una cierta relación con algunos pagos cercanos a Olla de Pineda. Por lo cual empezamos a barajar una probable hipótesis que la actividad losera de Lugarejo probablemente no podemos ahora establecerlo, pero es la hipótesis por ahora más plausible, procedía a lo mejor de Olla de Pineda, que llegaría en torno a mediados del siglo XIX y que desaparece en 1972 cuando el último losero, Augusto Cuba, abandona Lugarejo para irse a Cartel. Aunque también tenemos que decir que ya en los años 50 ya la actividad estaba en decadencia, ya no había un relevo generacional porque la gente joven ya se estaba marchando, era el boom del tomate en la aldea primero y después en el sur. Y las poblaciones de Lugarejo, sobre todo la gente joven, al principio se iban a las zafras del tomate y regresaban, pero ya llegó un momento que ya no regresaban, se casaban, formaban nuevas familias y el relevo generacional se rompía. En el caso de la aldea, las loseras de Lugarejo llegaron a desarrollar la actividad losera en Lugarejo, igual que otras loseras de Olla de Pineda, pero fue de una manera esporádica y en las zonas sobre todo en la época de verano. Pero con el tiempo las condiciones sociales fueron mejorando y abandonaron el oficio. Al no existir relevo generacional, al despoblarse el pago de Lugarejo y unido a que la losa tradicional de barro empieza a entrar en crisis porque cada vez empiezan a venir productos de fuera más manejables, más baratos, como fueron los metales primero y después los plásticos, la losa desaparece. Ya no tiene la funcionalidad por la que se creó, porque si la losa se mantiene durante tanto tiempo es por su funcionalidad y por las carestías económicas que sufrieron las Islas Canarias, sobre todo después de la Guerra Civil, donde hubo mucha miseria, y la losa, y hubo una cierta autarquía, que eso mantuvo que la losa fuera siguiendo y útil para las poblaciones campesinas, incluso las poblaciones urbanas. Y esto marcó el fin de una época y el fin de la historia, que en este libro lo he resumido bastante porque hay más páginas. Y el tema es que esta es la historia de la gente más humilde, ¿no? De la gente que no, como decía al principio, no aparece en los manuales de historia, y es como vemos la pareja de Francisca González, una losera emblemática de Lugarejo ahí con su marido. Son gente que los rescatamos del olvido, y los informantes nos prestaron su memoria para poder realizar esta obra que hoy he presentado aquí. Y esto es lo que pasa en verdad. Si quieres hacer alguna pregunta. Es muy difícil resumir un trabajo de tantos años, ¿no? Y si quieren hacer alguna pregunta, alguna duda que les pueda ayudar tanto a Antonio, aprovechando que está por aquí también. Sí, hay mucha diferencia entre los distintos trabajos de alfarería de estos lugares que usted comentaba. Sí, hay diferencia. Básicamente son las mismas tipologías. Lo que cambia son algunos modelos y son diferentes, depende de la zona donde estén. Ahora, el grado de mayor desarrollo que hemos visto en las Canarias lo tiene la atalaya. La atalaya es un centro losero muy importante, y de hecho la mayor parte de las loseras que aparecen en otros centros loseros, como el caso de Olla Pineda, o otros alfares como el caso de Santa Lucía de Lejana, Tunte, Moya, eran loseras que incluso la aldea, porque la aldea tuvo una primera etapa de gente que se desplazó de la atalaya a la aldea
y a finales del siglo XIX empiezan a elaborar, a finales del siglo XVIII empiezan a elaborarlos. Igual pasa en otros sitios. Pero ¿qué pasa? Que al haber porque la atalaya es donde más documentación fotográfica existe de la atalaya, muchas fotografías del siglo XIX, sobre todo una fiesta que se llamó la Fiesta de las Flores, que fue una gran, que se hizo en las Palmas de Gran Canaria, que fue una exposición, de estas exposiciones provinciales que fueron famosas en el siglo XIX, que ya desde el siglo XVI ya se hacían en todas las regiones y provincias de España, ¿no? Y se exponían todos los productos industriales de la época, claro, estaba la loza, ¿no? Y por la calidad que se puede apreciar en la loza, en las fotografías de esa loza que aparece fotografiada, al igual que las colecciones que se encuentran tanto en la FEDA como en colecciones particulares, la loza de la atalaya es donde hay una mayor calidad tecnológica. Eso es el Panchito. El Panchito, sí, pero el Panchito son los últimos exponentes. Porque antes que Panchito hubieran otras loceras de más calidad, porque una cosa que pasa que cuando empieza todo el boom después de la muerte de Franco, hay como un intento de buscar la identidad, ¿no? Y muchas veces de forma errónea. Y los loceros, esta gente que estaba acostumbrada a cambiar por papas, veían como la gente demandaba sus productos de una manera increíble, porque todo el mundo quería tener una talla, todo el mundo quería tener un vernegado, una cazuela, y fue tanto la demanda que ellos lógicamente se adaptaron a eso, y hacían las piezas más pequeñas, de peor calidad, porque saben que las tenían vendidas, no se preocupaban mucho. Y lo que sí existen, por ejemplo, como decía al principio, en lugares hay una diferencia también en la forma de decorar las piezas. Usan mucho los triángulos, eso y la manera de trabajar, de empezar la pieza, todas eran por rulos, por churros, no sé. Sí, porque ellos trabajaban sentados en el suelo, sobre una laja, una piedra, una laja lisa, le ponían arena y ahí empezaban a levantar la pieza. La técnica de levantado varía, es otra variante, según los centros loceros. Por ejemplo, en Hoya Pineda, no todas las loceras, algunas loceras usaban las lisaderas de levantar, que son unos callados, que le iban y ayudaban a levantar la pieza. El mismo Hoya Pineda, por ejemplo, había otras loceras que primero levantaban la pieza, que llevaban funda, y después con el callado le iban metiendo en un interior y con ayuda de la mano iban dando la forma. Y por ejemplo, en el caso de Lugarejo, los loceros que vi trabajar tanto Justo Cuba, como Ana Viera, como Carmela Lugo, como otras loceras más, no empleaban los lisaderas de levantar, todo lo hacían con la mano. Desde el principio hacían la pieza fina, depastaban, no tenían prácticamente que depastar. Y para coser las piezas en todos los sitios era igual a este tipo, al aire, no en horno. No. En la atalaya y en Hoya Pineda, igual que en Tunte, en Santa Lucía y Trajana, usaban un horno monocámara, es como un horno de pan, pero de mayor dimensión, y ahí se guisaba la loza. Como un horno de pan. En Arucas teníamos, en la fábrica las macetas, no sé si usted lo llegó a conocer, Sí. algunas que le metía... Sí, pero aquí es diferente porque aquí era una base de piedra, después iba el horno como un horno de pan, hecho de piedra, que quería tener un mantenimiento cada ciertos años, porque el calor se va agitando. ¿Y ya no existe actividad locera en Lugarejo? Sí, existe una locera que se llama Mari León, que sigue manteniendo el reflejo del recuerdo de lo que fue la actividad locera en Lugarejo. Lo que pasa es que al ser un sitio tan alejado, pues la difusión es poco. Es muy bonita la loza del Lugarejo. Sí, es bonita. Además, había una locera en Lugarejo que era ciega. Decían Teresa Suárez, la cieguita. Todo el mundo le llamó la atención porque esa locera muere en el año 49 por la iglesia, en 1949.
porque era ciega y hacía losa. Porque ella se quedó, cuando llegó a la adolescencia, le entró una enfermedad que la gente llamaba el clavo. Primero un ojo, perdió un ojo, y después perdió el otro ojo. Pero como ella sabía hacer losa, siguió haciendo losa. Y hacía una losa de las mejores del lugar. Y era ciega. En Lugarejo la mayoría de los casos son mujeres. Sí, la losa, eso es un tema un poco... Pero la losa es femenina, son las mujeres. Es verdad que hay hombres, por ejemplo el caso Justo Cuba, porque era un hombre que perdió una pierna cuando la guerra. Y la única actividad que pudo desarrollar con sus vecinas, ahí aprendió el oficio, porque su madre también fue losera y su abuelo. Y precisamente con la cieguita aprendió el oficio de loser y de loser, en este caso. También en Olla Pineda documentamos los ceros. También uno de los loseros más emblemáticos lugareños, que se llamaba José Suárez, que muere a principios del siglo XX, en 1919, que era un hombre, también hacía losa, hacía teja y hacía losa. También era un único caso que hemos documentado. Sí, pero normalmente eran prácticamente porque se dedicaba a y después los hombres ayudaban muchas veces en traer los materiales, en ayudar a esponjar la losa, en todo el proceso que cuando una vez levantada la pieza, hay después otro proceso, que es desbastar, alisarla. En eso muchas veces solían ayudar los hombres. Y las mismas mujeres, porque hay un proceso, hay en los sistemas de trabajo, ellos hacían juntas, ¿no? Se juntaban varias loseras y ayudaban a las otras loseras a desbastar la losa, a esponjarla, a alinearla, a alisarla. Se ayudaban una a la otra. Pero por el interés, porque mañana le tocaba a la otra y todos iban a ayudar. ¿Y tú crees que la primera losa que se hacía en Lugarejo con la de ahora es diferente o ha seguido? Hombre, a lo largo del tiempo ha habido una evolución. Hoy día lo que hace Maília es mantener algunas de las piezas que se hacían en aquella época, pero de menor tamaño. Y esas jarras de correr ya no las hacen, ni esos verticales tan llamativos. Porque es que, como decía, el tema de la losa es, al haber tanta competencia en tantas mujeres y otros centros alfareros, pues se intentaba hacer la losa más bonita. Había cierto pique, entre comillas, porque claro, la gente ve el hombre negar y tú te vas a comprar el que te gusta más. Y eso fue, al ir desapareciendo ese número de loseros, ya no existía la competencia. Y al haber solo una persona ahora, ya nadie, ¿sabes? Lo que hagan. De todas formas, la losa, el tema de rescatar la losa tradicional es muy difícil porque cuando una cosa deja de ser útil, cuando pierde la utilidad que tiene, ya no tiene sentido. Muchas veces, a lo mejor la salida, el otro día lo comentábamos con Caridad Rodríguez Pérez Galdós, la FEDAR, hablando de cómo podríamos rescatar la losa. Yo creo que en los colegios, como una actividad de contenidos canarios o algún tipo de manualidad, para que no se pierda lo que es la técnica, porque la losa tradicional ya murió, eso ya no tiene ya solución. ¿Hay alguna relación de la losa aquí, Juan? ¿La losa tradicional con la aborigen? ¿Con la anterior? Vamos a ver, es una buena pregunta. La losa canaria tiene una raíz, porque, por ejemplo, los últimos estudios que ha realizado una doctora en arqueología, Amelia Rodríguez, se ha dado cuenta, porque nosotros hicimos una vez, Antonio, y con ella hicimos un trabajo sobre el lítico. El lítico se usa en Olla Pineda, ¿no? Entonces, a raíz de ese trabajo, con las excavaciones que se hicieron en la Cerera de Aruca, se han comparado las piedras, los calladitos estos que se usan para alisar, con los callados que aparecen en Olla Pineda, con los que aparecieron en la Cerera. Y las huellas de uso, es decir, las huellas que deja un objeto cuando tú haces determinadas acciones tecnológicas,
pues esas huellas de uso son iguales a estas, con lo cual los dos se usaron de la misma manera. Eso indica que por lo menos algo indígena tiene la loza, pero es igual que nuestro genoma. Cualquier canario que se hace un estudio genético, aparecerá que hay un porcentaje elevado según la zona o la isla de descendencia norteafricana, pero también hay un legado genético de la península ibérica, un porcentaje bastante elevado, ¿no? y las poblaciones subsaharianas, las poblaciones negras. Todos tenemos sangre negra. Los canarios que podemos ser racistas, porque tenemos de todo, incluso judíos, porque aquí se refugiaron muchos judíos con el tema de la expulsión de los judíos y tal. Muchos judíos vinieron a Canarias, y con el tema de los ingenieros azucareros, muchos italianos vinieron a Canarias, y por eso existen en los canarios también dentro de su genoma genes de origen italiano. ¿Posibilidades de profundización en ese estudio todavía las hay? Sí, por supuesto. Estos temas nunca, Tony, estos temas nunca están terminados, porque mañana aparecerá otro documento y la hipótesis esta que planteamos igual ya está o la argumentamos mejor o parece no, eran los seres que eran de ellos. Sabes que todo está en manos de... En historia nunca hay nada cierto. Todo está por demostrar, pero claro, hay que demostrar que no es tampoco. Exacto. Me refería a la documentación, si hay documentación suficiente ahora mismo como para encontrar Tony, es que ahora mismo el tema de la etnografía ahora mismo, en el caso de la loza, ya prácticamente es arqueología. Es decir, estamos en manos de otras fuentes documentales como son las excavaciones arqueológicas. Futuras excavaciones arqueológicas en los diferentes centros roceros podrán darnos otra visión, otras ideas o nuevos hallazgos que puedan variar un poco todo lo que estamos estudiando. Por ejemplo, la Atalaya es un centro rocero que no está estudiado en profundidad todavía. Es el centro rocero quizás más importante, por lo menos históricamente, que conozcamos, donde hay una producción importante de loza que incluso llegó a exportar, que no está estudiado en profundidad. Igual pasa, por ejemplo, haremos, Antonio, estamos con un trabajo también con un grupo multidisciplinar sobre la loza que se producía en Monjón, en Lanzarote, que es una cerámica única, que es pintada, motivos florales, que desapareció por los años 30 del siglo XX, y es un misterio porque desapareció tanto las personas que las hacían que hoy hay un montón de dudas de qué materiales usaban para ¿sabes? La composición de esa pintura. Sabemos que es ocre, que es magre, pero si hay algún tipo de grasa de origen animal y por qué aparece esa loza ahí, no aparece en otros lugares. Hay un montón muchos interrogantes todavía. Pues nada, si no se animan, si no tienen más preguntas, agradecerle a Juan que nos haya acompañado. Él ahora, si quieren, le firma los libros. Le entretenemos así un poquito más. Y decirles que este mes vamos a tener varias presentaciones de libros más. Ahora el 21 de abril presentamos un libro que habla de la Revolución Verde, que son los 50 años del movimiento ecologista en Canarias, que escribió Pepe Julio Cabrera. Ya se presentó en Las Palmas hace unas semanas y el día 21 lo presentamos aquí. Y el día 27 lo haremos conjuntamente, ese lo hace la Vinca solo aquí en la Casa Verde, pero luego el día 27 presentamos otro libro en la Casa de la Cultura de Fibres, por el Ayuntamiento. Diedro se llama, de Juan Francisco Santana y Francisco Liscano. Vamos a hacer el acto abajo. Y luego, pendiente de que se concrete, el día 22, víspera del Día del Libro, a las 6 de la tarde, tendremos una presentación de un libro infantil, y a las 7:30 tenemos una presentación de un libro de naturaleza de un autor de Tenerife que nos pidió ayer la sala, con lo cual estamos corriendo con el cartel y eso, pero que bueno, que vamos a tener
un mes del libro bastante intenso, que empezamos con Juan hoy, que la Semana Santa lo interrumpió un poco, y que estará amenizado por las imágenes, por las fotografías de Antonio Pérez, que también en su primera exposición individual y pública, pues lo tendremos el día 21 a partir de las 8 de la tarde aquí en la Casa Verde. Bueno, si quieren tener actividad, pues este es un sitio recomendable. Gracias por venir. Gracias.